El sábado pasado, el diario Perfil, no estoy hablando de Página 12, ni de Tiempo. El diario Perfil trajo una nota muy interesante del colega Lucas Morando, bajo el título "Los jueces prometen profundizar la guerra contra el gobierno". Y en uno de esos párrafos decía: un juez, hoy furioso con la presidenta, lo explica con crudeza. Acá en tribunales hay una sensación de que este gobierno se terminó, confiesa, mientras describe recurrentes encuentros entre varios magistrados federales, uno de ellos hace 2 jueves en un conocido restaurante de Puerto Madero. En los ágapes se discute cómo mostrarle al gobierno que ya no quedan más intocables en el gabinete, ni siquiera la propia presidenta. Es una nota extensa, muy interesante, reitero, del colega Lucas Morando en el diario Perfil del sábado pasado, páginas 2 y 3. Pero fíjense ese dato que da el colega Lucas Morando. Jueces federales que se reúnen para plantear estrategias contra el gobierno. Y esto uno se pregunta, ¿están tratando de extorsionar al gobierno? ¿O qué es lo que buscan con esto? Además sería muy bueno que en algún momento el colega Javier Calvo, en la misma edición del diario Perfil, dice que por ahora Perfil no va a dar a conocer el nombre de esos jueces que se encuentran en forma reservada para preparar ciertas estrategias contra el gobierno. Pero sería muy interesante saber qué jueces son, si está entre ellos Claudio Bonadío también, para saber de la forma en que están actuando. Néstor Espósito, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Todo se dispara por esta denuncia que presentó Margarita Stolbizer contra la propia presidenta, ¿no? Sí, en realidad la denuncia tiene que ver con una empresa que se llama OTESUR, que tiene sede, el hotel, el Calafate, Alto Calafate, está en Río Gallegos y la sede administrativa está, el hotel está en Calafate y la sede administrativa en Río Gallegos. Y se allanó una oficina vacía, que además hacía falta consultar internet, no más que eso, para saber que ya se sabía que esa oficina estaba vacía. Sí. Esto también es lo que un poco llama la atención, ¿no? Sí. Sí, básicamente. La causa no es una causa por lavado de dinero, esto es importante aclararlo. La causa tiene que ver con irregularidades administrativas que, si no se tratara de una empresa que participa accionariamente la presidenta, se solucionaría probablemente de una manera que pasaría inadvertida para los grandes medios. Y lo que sorprende es que el gobierno se dé cuenta ahora que Claudio Bonadío tiene los problemas estructurales que le acaban de descubrir. Pareciera como que Claudio Bonadío hubiera nacido de un repollo. ¿Cuántos pedidos de juicio político tiene Claudio Bonadío a lo largo de estos años? Más de 40, pero hay que ser muy puntual con esto. ¿Más de 40? La mayoría de ellos fueron desestimados prácticamente en límite, porque en el Consejo de la Magistratura se denuncia mucha pavada, mucha cosa que no tiene demasiado andamiaje, como es gratis y presentar una denuncia, se hace mucho de esto. Actualmente tiene 8 expedientes en trámite. De esos 8 expedientes hay 2 que hace un año el senador Cima de Villa estaba entonces en el Consejo de la Magistratura, estaban con un approach para mandarlo a juicio político. A mí me pasó una cosa personal después de esa votación, de ese dictamen que llegó a plenario y que no se trató. Yo tuve oportunidad de cruzarme con Bonadío y me dijo, no pasa nada. No, me parece que sí, que esta vez no pasa nada. Él ya tenía ese dato. Bonadío es un juez muy particular, no es un juez muy querido entre sus pares. Habrá que recordar que llegó a la función de la mano de Fue funcionario de Carlos Corach. Fue funcionario de Carlos Corach. Hay un dato que ahí pasa inadvertido. Carlos Corach era en ese momento empleado de Eduardo Bauzá. La audiencia a lo mejor es muy joven, pero Eduardo Bauzá era para el gobierno de Carlos Menem lo que, por ejemplo, es hoy Carlos Zanini para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Después tuvo algunas aproximaciones políticas, aproximaciones en términos de cercanía a través de terceros con Daniel Scioli,
la tiene actualmente con Massa, pero también la estuvo con el kirchnerismo. Claro. Hay una anécdota muy particular que define los lazos, los puentes de Claudio Bonadío con el kirchnerismo. Cuando se produjo la tragedia de Once, Claudio Bonadío estaba desayunando y le avisaron por teléfono que se había producido esa causa y que esa causa era de él. ¿Con quién estaba desayunando? Con el senador Miguel Ángel Pichetto. Digamos, hay puentes y es un hombre que viene de la política, un hombre peronista, peronista que viene de la política y que tiene una relación bastante amplia con ahora, digamos, acá lo que ha producido también mucho por parte, ahora vamos a ver las reacciones que desde el oficialismo se han dado durante el fin de semana, pero muchos se sorprenden porque, como vos decías, para algunos tal vez una causa menor que se hubiera hecho con un requerimiento, pero la rapidez y, digo, ¿es habitual, vos que estás cubriendo desde hace muchos años, que un juez produzca un allanamiento en forma inmediata frente a una causa de este tipo? ¿O se dan otros pasos antes? Dos cosas respecto de esto. Lo que hizo el juez lo puede hacer, tiene todas las facultades para hacerla, y sería una torpeza cuestionarlo porque hizo un allanamiento, porque el juez tiene esa facultad para hacerlo. Los jueces eligen qué causas quieren investigar a fondo, y además eligen también qué causas quieren que se conozcan y qué causas no. Y qué causas se pueden cajonear en el tiempo también para usarla como un elemento de presión llegado a algún momento, ¿no? Y además es un disparate desde el punto de vista político cuestionarlo al juez porque hizo conocer esa información a través de tal o cual medio. El juez, digo, elige, tiene periodistas amigos y se además hace habitualmente. El periodista que consiguió esa información tiene una virtud, y consiguió una premisa, entonces nada hay para cuestionar a Néstor, y en esta causa que instruyó Bonadío, que es la de la tragedia de Once, justamente resultó sobreseído de la dictadura de la falta de mérito a Julio Devido, que una parte de los querellantes reclamaban que se lo procesara. Hubo otros funcionarios procesados, pero él no. ¿Hasta ahí llegaba la cercanía? Sí, en realidad, Devido tenía una imputación que habían hecho las querellas, pero nunca hubo una imputación formal que lo hubiera hecho el fiscal que instruyó la causa, que era Federico Delgado. Y Devido no está en la investigación, pero también fue rechazado como parte querellante porque eventualmente podía resultar, en esta historia, podía resultar él también imputado. Habrá que recordar que Claudio Bonadío había sobreseído a Marcos Antonio Córdoba, al motorman del micro, que hoy después fue procesado. Lo que se lleva corrido del juicio es el principal apuntado para ser condenado. Claro. Bueno, diputado Ramiro Gutiérrez, diputado del Frente Renovador, ¿Bonadío está trabajando para Sergio Massa? En realidad esa es una pregunta que no tiene demasiado sentido. Los jueces trabajan para el Poder Judicial. Nosotros consideramos que tiene que haber un proceso donde se construya y reconstruya un Poder Judicial sólido, que todos los días trabaje para una prestación esencial del Estado como es la administración de justicia. Después las decisiones de los jueces tienen debida revisión, para eso existe un sistema de cámaras y órganos superiores que revisan los que los Ahora, jueces desde el hacen. oficialismo se ha dicho que tiene cercanía, que ha participado de algunos foros, incluso que promovía a Sergio Massa, que ha estado reunido con Sergio Massa. Esto no es real, no existe una incidencia del Frente Renovador sobre ningún juez en particular. Esto hay que desmentirlo, no es una cuestión que tenga visos de realidad. Los jueces hoy pueden tener vinculaciones, amistades, recién hemos escuchado lo que sucede en la vida particular de un juez. En la vida funcional el juez habla por sus sentencias y ese es el Poder Judicial al que nosotros aspiramos. El senador Semadevilla, ¿se puede producir esto que está denunciando el oficialismo? ¿Un golpismo? ¿Algunos jueces que quieren ir contra la figura de la presidenta? A ver, yo tengo una visión muy crítica de los jueces, ¿no? Y yo no comparto lo que él acaba de decir. Yo creo que si queremos profundizar en un análisis serio sobre qué es lo que está pasando en la justicia, tendríamos que ver cómo se ha venido relacionando el poder político con los jueces estos últimos años, ¿no? No olvidemos que Néstor Kirchner decía que para hacer política se necesitaban tres cosas: tener la caja, manejar la prensa y manejar a los jueces. De hecho, así lo ha hecho y ha demostrado esto durante su presidencia. Pero el partido que está en el gobierno, y en esto yo no voy a hacer distingos, ni con Massa, ni con Scioli, ni con Menem también tenía una corte de mayoría automática, tienen una concepción de cómo ejercer el poder, que creen que ni la Constitución ni la ley están puestos para ponerle límites al poder. Muy por el contrario, piensan que desde el poder se puede hacer cualquier cosa con la Constitución y con la ley, y para eso se necesita de jueces complacientes. Miren, no hace mucho tiempo atrás, en Perfil, salió una nota que decía: Alberto Fernández y Massa
analizan política de alianzas con los jueces. La única política de alianza que usted puede analizar con los jueces es para garantizarse impunidad. Y con Alberto Fernández, un hombre que la Cámara en la causa de la Rúa ordenó investigar por haber armado la causa, un hombre que operaba con los jueces para armar causa. Es decir, que para usted hay connivencia entre poder hay una político connivencia entre jueces, jueces, hay una connivencia, y de acuerdo a las distintas circunstancias también. De hecho, los jueces terminan procesando a los hombres del poder 20 años después que se van, ¿no? Diputado, quería decir. Sí, que hace muy poquitos meses la ciudadanía pudo expedirse y con más de 4 millones de votos en la provincia de Buenos Aires eligió una nueva forma de hacer política, un hombre joven que es Sergio Massa. Creo que esa fue la expresión de la voluntad popular y nosotros hemos propuesto otra cosa, otra justicia, otros jueces cercanos, que se los pueda conocer, que se conozca su nombre, su apellido, que estén cerca del problema, que lo puedan subsanar. El día de mañana estamos presentando un nuevo Código de Procedimientos Penal que solo hace hincapié en los derechos de las víctimas. Creo que estamos construyendo una justicia diferente. Eduardo Barcesat, un hombre ligado, después enseguida vamos a hablar sobre la denuncia de sedición que usted ha hecho contra algunos senadores, incluso contra Mario Cimadevilla. Pero ¿cómo está viendo toda esta polémica en torno a Bonadío? ¿Cree que hay una actuación de algunos jueces en forma extorsiva contra el gobierno? Lo que yo no conozco, digo sinceramente porque la única información que tengo es la periodística, es de cuál es la figura penal que se está investigando en esta causa, porque en principio me pareciera que un incumplimiento administrativo ante la Inspección General de Justicia es un tema que se resuelve en sede administrativa o con una multa o, en el caso más grave, con la cancelación de la personería jurídica de la sociedad, pero de allí a configurar un delito del derecho penal. ¿Qué es lo que se está investigando? Es incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder. Esas son las dos figuras delictivas del Código Penal sobre las que versa la causa. Pero en este caso la presidenta sería un accionista o titular, pero eso no es un deber público. No, yo no lo veo. Tampoco veo la competencia del juez, porque si la sociedad tiene su sede administrativa en Río Gallegos y el establecimiento en Calafate, no sería este juez el juez competente. De manera que evidentemente todo lo que rodea esta causa es sospechoso, ¿no? El modo en que se procedió, no discutimos las facultades que tiene un juez de instrucción, pero si la propia denunciante dice que ella entiende que se trata de un tema menor, y es administrativo incuestionablemente, que se lo haya llevado a la justicia federal, me parece que hay inexistencia de delito e incompetencia territorial de parte del juez Bonadío. Y creo que esto solo bastaría para, por lo menos, anular la causa, ¿no? No sé usted cómo la ven. A ver, si Bonadío quiere investigar, tendría que tener todas las garantías y facilitarle todo lo que pida para hacer la investigación. Pero también si Bonadío ha hecho macanas en algún expediente, que pague por las macanas que hizo. Mire, este manejo entre el poder político y la justicia nos ha llevado a una lógica perversa, que a los jueces ya no se los juzga por sus errores en los expedientes, sino por si procesan o si no procesan a un funcionario. Esto es un disparate, esto es una locura. A los jueces hay que juzgarlos en sus comportamientos por lo que hacen en el expediente. Por mí, si quieren tener ideología política, que la tengan. Yo provengo de un partido donde esto no nos inhibe para decir que... De hecho, Alfonsín le ofreció en el año 83 la corte a Luder, que había competido con él en las elecciones. Digo, hoy entramos en una lógica perversa por esta manera de relacionar. Y hay responsabilidad de los jueces, no solo del poder político. Néstor, vos querías agregar algo. Sí, sin ánimo de confrontar con el senador Cimadevilla, sí me permito señalar esto. De los 12 jueces nombrados durante el menemismo en el Fuero Penal Federal, solamente sobreviven Servini de Cubría, Canicoba Corral, Claudio Bonadío y Norberto Yerride. Pero te aclaro algo, El Senado tuvo mayoría peronista desde el 83 hasta ahora y es el que le da el acuerdo a los jueces. Yo no me voy a hacer cargo de la organización, ni mi partido tiene por qué hacerse cargo de la organización del Poder Judicial. Esto. En el Consejo de la Magistratura hubo una acción muy fuerte de su parte para impulsar el juicio político contra el doctor Norberto Yerride. Sí. Hubo también, impulsado por el hoy viceministro de Justicia, Julián Álvarez, una actitud similar respecto del juez Claudio Bonadío. Ustedes no acompañaron el juicio político de Claudio Bonadío.
Hay dos dictámenes en ese caso. Uno que lo absuelve de toda responsabilidad y otro que lo manda a jury. Son los dos dictámenes que se presentan. ¿Y se podría reactualizar ahora el tema? Y nunca lo tratamos, nunca lo llevamos sí que se podría podría tratar Si ahora. lo hubiésemos tratado en el plenario, hubiésemos dado nuestra opinión. Justamente, son los votos que faltaron. Los votos de la bancada, del grupo Esto opositor, depende de los faltaron votos para del mandar a oficialismo. Si nosotros no tenemos mayoría en el Consejo de la Magistratura. Se falta 2/3 de los presentes. Nadie puede formar 2/3 para mandar al jury hay que si el incluirlo en el orden del del día del plenario y nunca se incluyó. Lo que estoy diciendo es que hubo una lógica para Ollarvide, que yo creo que es válida, y una muy distinta contra otro juez que tenía situaciones más o menos parecidas con Alberto Ollarvide. Cuando Gustavo hablaba de la misma vara, aquí no la hubo. Claro que no la hay, ¿hace cuánto que no la hay? Y lo hemos denunciado. Y se podría esto... ha dicho hoy Julián Álvarez que va a presentar una nueva denuncia, sí, ¿no? claro, pero va a ser leído como una persecución contra el juez que investiga al gobierno. Cuando claramente, a ver, lo mismo que pasó con José María Campagnoli, que está pasando con el fiscal Troncoso, que pasó en algún momento con el juez de la Fedrina, con el juez Fallonato Márquez, lo mismo que pasó en eso, va a pasar ahora. Hay una cuestión leal. Pero varios de los que mencionan esto ya no son más jueces. En cambio, Bonadío sigue siéndolo. No, en el caso de Campagnoli y del fiscal Augusto Troncoso siguen siendo fiscales, siguen estando allí. Es más, en el caso de Campagnoli, creo que sigue siendo fiscal justamente por la torpeza de haberlo victimizado respecto de la persecución de las Pero ¿y esa protección de quién depende? ¿Depende de los acuerdos dentro del Consejo de la Magistratura? ¿Depende de quién? En el caso de los fiscales es distinto el procedimiento, pero más allá de esto, digo, era claro que convertir a Campagnoli en un destituido era propiciar un mártir y un potencial candidato a cualquier cargo político con una cantidad descomunal de votos en las próximas elecciones. Ahora, en ese impulso al juicio político de Ollarvide, ¿cómo jugó la bancada oficialista? La bancada oficialista... Del mismo modo, lo protegió. Lo protegió, exactamente igual que hizo la bancada opositora con... Ahora, ¿cuál decía usted que la lógica perversa recién, senador? De juzgar a un juez no por lo que hace, sino por si lo consideramos amigo o enemigo del poder. Esto es una locura. Los jueces deben ser jueces de la ley y de la Constitución. No pueden ser jueces del poder. Ahora, también que hoy, como ha dicho el sábado pasado el diario Perfil, haya jueces federales. En todas las épocas no hubo. En todas las épocas me acuerdo que se reunían, buscaban estrategias, pero que ahora, sobre el final del gobierno, se reúnan a escondidas para tramar acciones conspirativas, y donde ha dicho este juez, según Lucas Morando, que ni la figura de la presidenta se va a salvar, ya están con un efecto extorsivo. No sé, Barcesat, usted que... Sí, bueno, ¿no? Sí, me parece que no cabe duda. Por supuesto, siempre que la información sea fidedigna, yo no puedo dar fe de que exista o no exista. Lo que sí veo es que hay un clima de hostigamiento en sede judicial, esto es incontestable, pero de allí a que estén ya en una actitud también sediciosa, bueno, este es otro tema, ¿no? Bueno, hablando de sedición, ¿por qué lo denunció por sedición entre ellos al senador Mario Cimadevilla? Porque el artículo 230, inciso 2 del Código Penal, establece que aquellos que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de una ley nacional o provincial o de una resolución de autoridad nacional o provincial, cometen delito de sedición, tiene pena de 1 a 4 años siempre que no constituya una figura más grave, y esta es la razón. Yo creo que si hay un bloque normativo que comienza por la Constitución Nacional 99, inciso 4, donde el único que tiene la incumbencia de nominar y proponer a los jueces es el Poder Ejecutivo Nacional, y que este nombramiento que propone debe gozar del acuerdo de 2/3 de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. Si hay una ley 26.138 impulsada por la presidenta y que tuvo, tengo entendido, amplia recepción cuando se debatió la misma, no ha sido nunca impugnada, que establece que el número de ministros de la Corte es 5 y no otro, y un decreto reglamentario dictado por el presidente Kirchner que autolimita las facultades discrecionales para ese nombramiento, diciendo que deben publicarse los antecedentes curriculares, un periodo para recibir impugnaciones o avales, y luego recién la sesión pública en que se dará o no el acuerdo al candidato propuesto, y que hay plazos para esto que están fijados en el decreto reglamentario, que tampoco ha sido impugnado, que senadores de la Nación que han jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional se reúnan para firmar un acta acuerdo en el cual establecen que no van a prestar ninguna colaboración, presencia, lo que fuere, para que bajo el periodo del mandato de la actual presidenta
de la Nación se cubra este cargo, me parece la figura típica, sediciosa, con el elemento material de adecuación a la conducta descrita por la norma y con el elemento subjetivo del dolo. Y creo que esto es incontestable, ¿no? Senador Cimadevilla. No, un disparate. ¿Están en sedición? Un disparate. No hay pliego en el Congreso. No sabemos si lo va a mandar. No se produjo vacante en la Pero Corte. ustedes han dicho que no. Pese a que no hay todo eso, ustedes han dicho no vamos a nombrar un Yo no puedo cometer sedición haciendo uso de las facultades que me son propias como senador. Yo tengo todo el derecho del mundo de dar o no dar el acuerdo, así como la Presidente tiene todo el derecho del mundo de mandar el pliego de quien se le antoje. Por los antecedentes que tiene después de Reposo y Carbó, y Gil Carbó, calculo más o menos el perfil de lo que puede llegar a mandar, ¿no? Lo que hemos dicho es que no vamos a dar acuerdo y estamos en todo nuestro derecho. Esto de ninguna manera es sedicioso. A ver, en el mismo delito hubiese incurrido la Presidente si es por cuántos pliegos tiene la Presidente de ternas que elevó el Consejo de la Magistratura y no elevó ninguno al Senado. ¿Verdad? Hasta aquí no he escuchado ningún argumento jurídico. Todos califican. Los suyos tampoco son jurídicos. Sí, los míos son jurídicos. Los rigurosamente jurídicos. Perdóneme, yo no lo interrumpí a usted cuando hablaba, así que espere escuchar los argumentos. Yo creo que una cosa distinta es que en el acuerdo, en la sesión, se opongan y efectivamente el pliego no se ha aprobado. Esto está en el juego de consensos y disensos del régimen democrático y de las instituciones. Y cosa distinta es decir, nos hemos puesto de connivio para que por anticipado cualquiera sea el candidato, así traigan a Justiniano, nosotros no vamos a prestar el acuerdo durante el mandato del actual presidente. Eso es impedir el cumplimiento de una incumbencia constitucional. Lo pinten como lo pinten y lo miren como lo miren. Si están tan tranquilos, que vayan a declarar y muestren el acta acuerdo. Mire, yo creo que la denuncia va a ser desestimada. ¿Qué acta acuerdo? La que firmamos. La que firmaron. Sí. Yo creo que la denuncia va a ser desestimada. La actitud del doctor, muy vinculado al gobierno, se inscribe de lo que veníamos hablando recién, ¿no? Estos aprietes que se hacen a veces no solo a la justicia, que se hacen a la prensa, la descalificación de la oposición, domesticar gobernadores con la caja, responde a toda una lógica de poder. Lo único que falta es que nos metan presos por ejercer las facultades que nos da la Constitución. Sería un disparate, pero mire, estos aprietes en las provincias ustedes a veces no los conocen, se traducen en vías de hecho mucho más graves, como por ejemplo prender fuego a un supermercado. Pero no nos vayamos de tema. No, pero digo, que esto hay que analizarlo. Ahora, ¿eso también no sería por parte de ustedes ir contra la Constitución que dice que hay que tener 5 miembros? No primero están, tiene 5 miembros. No están en una forma, digamos, tiene 5 miembros. Poniendo un obstáculo a eso. Los miembros de la Corte están diciendo que no hay problema de funcionamiento con 4 y hasta con 3 no habría problema de funcionamiento. Yo no veo que ponemos en riesgo ni nos alzamos en contra de qué. ¿Y el argumento para demorar esa designación o esa discusión? ¿Cuál sería? Mire, la nuestra es una posición política. Acá se vino hablando mucho de connivencias entre algunos sectores de la oposición y el gobierno sobre la nominación. Pero ¿y la Corte Suprema Corte? específicamente? Entonces, para desechar todo tipo de versiones y para saber que no tenemos absolutamente ningún tipo de complicidad, nosotros no hacemos reuniones con los jueces, para política de alianza con los jueces, no, para decir que no tenemos ningún tipo de complicidades, la dejamos bien en clara firmando este documento. A ver, Barcesat. Bueno, yo creo que cada vez se entierra más la postura, ¿no? Porque si se hace una jactancia de que no se va a permitir a la presidenta ejercitar su incumbencia constitucional, porque es el presidente de la nación, guste o no guste, y es el presidente que tiene mandato vigente, alzarse contra esto públicamente, porque además lo han hecho frente a las cámaras, con amplia repercusión en medios radiales, audiovisuales, prensa escrita, están configurando la conducta típicamente descrita por el artículo 230, inciso 2. Y yo no le veo a esto ninguna forma de que pueda disimularse con diatribas o con expresiones injuriosas hacia quien ha hecho la denuncia, que además mi facultad es exclusivamente la de la denuncia y de ratificarla. A partir de ahí tendrá que ser el fiscal el que examine, titular de la acción pública, el que examine y diga si configura, no configura delito. La única prueba que yo he pedido, por supuesto, es el cuerpo del delito, que es el acta acuerdo. Ya nos han hecho denuncia en este sentido, ya nos han hecho en el Consejo de la Magistratura, desde la Procuración, cuando no estábamos de acuerdo con dar los 2/3 para aprobar algún concurso, recuerdo, también se nos hizo denuncia. En aquel momento no éramos sediciosos. Teníamos abuso de autoridad, incumplíamos los deberes de funcionarios públicos y no sé cuántas hierbas más.
Es decir, esta actitud de querer amedrentar sobre facultades que son propias, en mi persona no son nuevas. Me lo hicieron en el Consejo de la Magistratura, me lo están haciendo ahora, pero vuelvo a ratificar, yo voy a ejercer el derecho que la Constitución me da como senador a no dar o no dar un acuerdo. Y la Presidenta puede mandarlo al pliego si yo no digo que no lo mande. Por mí que lo mande mañana si quiere. ¿No está eso en el libre juego de la actividad política, Barcesat? Yo que creo ellos que quieran prestar quórum o no. Yo creo que concertarse previamente a que se haya enviado un pliego para decir no le vamos a dar ninguna forma de andamiento, de admisibilidad, de tratamiento, esto me parece que es impedirle, no que designe a fulano o a mengano, impedirle cualquier designación, como dice el acta. Esto es lo que es lo grave, esto es lo que es lo inusitado, esto es lo que denigra a los partidos políticos, que el artículo 37 ensalza como un instrumento esencial para la vida democrática, para el artículo 1 de la Constitución que habla de la vida, que habla del gobierno representativo, republicano y federal. El es decir, republicano no tiene ejercer, poco. uno del gobierno federal no puede ejercer sus incumbencias por la decisión del otro. ¿El Frente Renovador Esto realmente que es ha muy tomado grave. ya actitud sobre este tema? Mire, ¿Van a acompañar? ¿Han votado? ¿Firmó alguien del Frente Renovador también? Todos los legisladores de la ¿Todos los oposición. legisladores? Bueno, la Déjame preguntarle- sedición es el alzamiento de un grupo armado o de una reunión esa de es otra personas, figura, o de una, senador, son reglamentarios es otra del figura, 22. el Estamos- 226 del Código Penal. Yo no los denuncié por el 226. Estamos Bueno, explicando es otra cosa. la sedición. Sí, Si bueno, acá pero hubiese no esa. sedición, la No esa. Presidenta de la Nación hubiese sido la primera en denunciar un alzamiento de esa naturaleza. No, eso está... Vea el Código Penal, es el 226 lo que usted Lo está conozco, diciendo. 4 Yo lo años- metí por el 4 años 230. de prisión y va a ser desestimada su denuncia en una semana. Bueno, porque eso no es, existe es delito. un vaticinio suyo, veremos después. Bueno, le agradezco, Barcesat, le agradezco, senador Encima de Isa, gracias, diputado. Gracias, Néstor Espósito, por acompañarnos esta noche.